El Instituto Tecnológico de Durango es uno de los centros de estudios superiores con mayor resonancia a nivel académico, deportivo y cultural en el norte del país. Fue el primer instituto tecnológico público fundado en provincia y además de destacar como escuela en sí, siempre está en el centro de la opinión pública debido tanto a sus escándalos políticos y administrativos como a sus logros en diversas áreas y disciplinas. Se encuentra ubicado en la zona norte de nuestra ciudad y desde 1948 ha representado de una u otra manera un orgullo para sus estudiantes, egresados, maestros y duranguenses en general. Hoy, en Durango Sobrenatural, contaremos la historia de Marcela, una joven estudiante a quien le sucedió una serie de cosas extrañas después de jugar a la Ouija junto con sus amigas en el ala norte del Tecno. Yo soy Sergio Tazarro. Marcela estudiaba ingeniería en sistemas computacionales. Le gustaba mucho su carrera y gracias a su bonito carácter y a su facilidad para socializar, tenía muchos amigos, por lo cual la escuela hasta entonces no le había resultado para nada desagradable, sino todo lo contrario. Ahí pasaba las horas más productivas, entretenidas y divertidas de su día a día. Para esos días las clases andaban un poco flojas y tanto ella como sus amigas habían estado desocupándose antes de lo esperado, por lo cual volvían más temprano a sus hogares. Una tarde mientras caminaban con rumbo a tomar su camión, entre la plática surgió el tema de la Ouija, esa mística tabla grabada con letras profundas y estilizadas de aspecto inofensivo pero que inspira cierto respeto mediante la cual, según la creencia popular, es posible contactar con entidades sobrenaturales de cualquier clase y abrir portales entre nuestra dimensión y otras en las cuales habitarían seres y fuerzas peligrosas y desconocidas. Cada una contó una anécdota o experiencia que habían escuchado de algún conocido o algún familiar. Comenzaba a oscurecer y como era de esperarse, las 4 muchachas terminaron asustadas pero con un creciente interés hacia el tema. Cada una fue tomando el camión que esperaba, y al final solo quedó Marcela, quien había notado que un joven parecía haber estado escuchando sus pláticas. Cuando Marcela se quedó sola, el joven sonrió y simplemente se fue caminando en dirección a Paseo Durango. A pesar de que eso le pareció extraño, decidió no darle importancia. Al día siguiente todo transcurrió con normalidad, con la diferencia de que a lo largo del día entre clase y clase, el grupo de amigas seguía hablando sobre la Ouija, y era notorio que las 4 se morían por conseguir una para poder jugar y satisfacer su curiosidad. Lo cierto es que ninguna parecía creer que se tratara de un tema serio, lo veían solo como un emocionante juego del cual esperaban como resultado solo una decepción al no verlo funcionar. A decir verdad, nadie tenía la intención real de conseguirla, ya que para empezar, no sabían en dónde comprarla y para seguir, habían escuchado que para activarla era necesario primero llevar a cabo una serie de rituales extraños en alguna noche con luna en cuarto creciente o bien llena y ninguna sabía muy bien en qué consistían. A Marcela y sus amigas les dio hambre y atravesaron el ala norte del Tecno para salir por la puerta que está justo frente a Liverpool y así ir al área de restaurantes de paseo a comer algo. Antes de entrar al centro comercial, el celular de Marcela sonó, y mientras lo buscaba entre sus pertenencias, les dijo a sus amigas que se adelantaran en lo que ella atendía la llamada y que pronto las alcanzaría. Ellas entraron y cuando Marcela localizó su celular, este dejó de timbrar. Al revisar quién le había llamado, se sorprendió al no ver ninguna llamada entrante o perdida en su registro de llamadas. Guardó el aparato y cuando se disponía a caminar, notó que frente a ella estaba el joven que había visto la noche anterior sonriendo y escuchando sus pláticas en la parada del camión. A Marcela se le escapó un leve suspiro de sorpresa, y es que aquel muchacho le resultaba muy atractivo. Tenía cara de no tener más de 18 años, era muy delgado mas no raquítico, tenía el cabello y las pupilas del mismo color negro mate intenso y la piel de un blanco brillante poco común. Si bien Marcela no era una saltacunas ni le gustaban los hombres tan flacos, aquel tipo tenía algo magnético en su apariencia y Marcela lo sintió desde que levantó la vista. Iba vestido con una camisa negra de manga larga y cuello alto sin botones, muy ceñida al cuerpo, y usaba un pantalón de pana negra un poco más holgado que la camisa. Marcela se preguntó si no estaría muriéndose de calor por la época del año y la hora del día,
pero el joven lucía bastante fresco. En su mano derecha tenía una bolsa de tela delgada de color rojo. Marcela pensó que tal vez traía una libreta adentro o quizás una tablet, ya que la bolsa era más o menos de ese tamaño y lucía rígida por su contenido. El joven le sonrió a Marcela, dejando ver una dentadura tan blanca y perfecta que parecía poco natural o hasta artificial. Al saludarla le dijo hola. Su voz no concordaba para nada con su apariencia, ya que era una voz retumbante, ronca, gruesa y profunda. Marcela contestó con un tímido hola apenas audible, y el muchacho le dijo: Marcela, tengo lo que necesitas. Le explicó que la noche anterior las escuchó hablando sobre la posibilidad de adquirir una ouija, y que su papá se dedicaba a fabricarlas y a activarlas. A él solo le tocaba vendérselas a gente que a su criterio las quisieran de todo corazón o la necesitaran con verdadera urgencia. Marcela le dijo que de momento no tenía dinero para pagarla y que lo de la noche anterior habían sido solo pláticas. Lo que quería era que ese joven se fuera. Su voz y sus ojos negros estaban asustándola, y ese cada vez se convencía más de que ese muchacho no era de todo humano. Él le respondió que no se preocupara por el dinero, que la usara primero y si le había parecido una buena tabla, volvería después a que le pagara, y que si no, simplemente volvería para que se la regresara. Marcela aún no contestaba cuando el joven, inexplicablemente, sacó una ouija de unos 30 por 50 centímetros de la pequeña bolsa de tela roja, la cual, como ya había dicho, era del tamaño de una libreta. Ella se sintió horrorizada al ver eso, pero extrañamente no corrió o gritó. Se quedó en el lugar soportando esa falsa calma que le oprimía el pecho. Él se la entregó en las manos y mientras Marcela la examinaba con la vista, escuchó al joven decirle: Úsenla, volveré después. Cuando levantó la mirada para rechazar la oferta, el joven ya no estaba. Abrazó la tabla con la intención de ocultarla. Atravesó el centro comercial caminando a paso normal para evitar miradas indiscretas, pero se moría por correr hasta el área de restaurantes. Tenía miedo y sabía que nada de lo que estaba pasando era normal, así que presentía que algo muy fuera de lo común les sucedería. Les mostró la ouija a sus 3 amigas y les contó todo sobre el joven de ojos negros. Todas estaban emocionadas y acordaron jugar esa misma noche antes de irse a sus casas. El lugar elegido sería a un costado de la cancha de fútbol rápido. Sus clases terminaron. Eran las 8 de la noche y había poca gente dentro de las instalaciones del tecno. El cielo estaba casi completamente oscuro. Caminaron juntas hacia la cancha. Pusieron la tabla en el suelo, el puntero sobre la tabla y se sentaron las 4 en círculo alrededor del tablero. Todo empezó como una sesión normal. Eligieron a Marcela para que fuera ella quien estableciera la comunicación. Puso sus dedos sobre el puntero, cerró los ojos y preguntó al aire que si había algún espíritu ahí que quisiera platicar con ellas. El puntero se movió lentamente hacia la posición de la palabra sí. Marcela preguntó cuál era el nombre de la entidad y el puntero deletreó, señalando letra por letra la palabra Agramón. A partir de ahí, todas las preguntas que hicieron las formularon dirigidas hacia Agramón. Después de algunas preguntas triviales sobre la vida cotidiana de las muchachas, a las cuales Agramón contestó acertadamente, como sus domicilios, números de celular, nombres de sus familiares, etc., se dieron cuenta de que faltaban solo 15 minutos para las 9 de la noche y no faltaba mucho para que los guardias de seguridad cerraran las puertas y comenzaran con sus rutinarios rondines por toda la escuela. Se sentían sorprendidas y al mismo tiempo divertidas por la exactitud de las respuestas de Agramón, así que Marcela decidió terminar la sesión diciendo: ¿podrías manifestarte ante nosotras en este momento? El puntero se arrastró a gran velocidad hacia el sí. Sus amigas no esperaban que Marcela fuera a preguntar algo tan horrendo como eso, así que las 3 se levantaron instintivamente mientras le recriminaban su osadía y falta de sentido común. Marcela se rió de ellas mientras se levantaba soltando una carcajada divertida, cuando un fuerte chillido como de un gran cerdo proveniente del interior de la cancha ahogó el sonido de su risa. Las 4 se quedaron inmóviles y se quedaron viendo entre sí con los ojos como platos. No era la imaginación de ninguna de ellas.
Dentro de la cancha había algo o alguien emitiendo sonidos iguales a los de un cerdo. Caminaron unos pasos y vieron cómo salía de la cancha un sujeto muy alto, como de 2,5 metros de altura, vestido todo de negro, con su piel blanca destacando en la casi absoluta oscuridad. Tenía la cara de anciano y sus ojos parecían brillar como 2 lucecitas amarillas que iluminaban su arrugado y demacrado rostro. Caminaba hacia ellas con paso despreocupado y en una mano llevaba una correa que sostenía a un enorme cerdo de color negro que no dejaba de emitir desagradables y fuertes gritos a la vez que forcejeaba con la correa como intentando escapar de su captor, pero el anciano no parecía estar batallando a raíz de ello. Las 4 quisieron correr, pero se dieron cuenta de que les era imposible mover las piernas. El enorme anciano se situó frente a ellas y su enorme cerdo no dejaba de forcejear y de moverse, pero cuando el sujeto empezó a hablar, el cerdo dejó de hacer ruido y se tumbó entre las muchachas y el anciano como si estuviera dormido. El viejo se dirigió a Marcela y con la misma voz gruesa y resonante con la que el joven de ojos negros le había hablado hacía algunas horas, dijo: He aquí mi presencia. Me he manifestado y he resuelto sus dudas. Marcela, dije que volvería a cobrar o a recoger mi tablero. Marcela le dijo que él no se parecía en nada al joven que le había dado la tabla, y en eso el cerdo se levantó en sus 2 patas traseras y con voz humana y en tono irónico dijo: La apariencia es tan relativa. Todas sentían tanto miedo que empezaron a llorar. Marcela les dijo al anciano y al cerdo que la tabla no tenía nada de bueno, y que se la llevaran ya que ella no la quería, y al ver a sus amigas tan afectadas por esa experiencia que en cierto modo se había dado por su propia culpa, decidió intentar dar por terminado el juego. Sacó fuerzas de donde pudo para desentumir sus piernas. Cuando logró moverlas, se sentó de nuevo y puso los dedos sobre el puntero. Preguntó en voz alta si podían terminar con la sesión, y a la vez que el anciano y el cerdo decían a viva voz que no, el puntero se arrastró hacia la palabra no en el tablero. Marcela movió intencionalmente el puntero hacia la posición de la palabra adiós, a la vez que sentía como si cientos de agujas se clavaran en las palmas de sus manos. Aún así, no desistió hasta que lo consiguió. En ese instante el cerdo dio otro aterrador e infernal grito mezclado con chillido. Seguido de esto, las 2 entidades desaparecieron de la nada. Solo entonces las piernas de las demás se desentumieron. Dejaron la ouija ahí y se fueron corriendo hacia Felipe Pescador para tomar un taxi e irse juntas. Pasaron una noche en la que, si bien no sucedieron cosas extrañas, no pudieron dormir ni un solo minuto. A la mañana siguiente volvieron temprano para quemar la tabla. Lo hicieron y decidieron olvidarse del tema, ya que había sido una experiencia verdaderamente traumática. No quisieron contarle a nadie por temor al ridículo y a que las dieran por locas. A partir de entonces, cada vez que Marcela despierta, lo hace a causa de un estridente gruñido de cerdo que retumba en sus oídos sin saber si es parte de un sueño o si al abrir los ojos verá frente a ella al cerdo balanceándose sobre sus 2 patas traseras y diciéndole que la apariencia es tan relativa. Yo soy Sergio Tazarro. Gracias por su tiempo y hasta el próximo video.